Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Padre, ¿qué es la paz como fruto del Espíritu Santo? El Espíritu Santo llega a nuestros corazones, cambia nuestro corazón de piedra en un corazón como el de Cristo. El Espíritu Santo nos unge y trae la paz. ¿Qué es la paz? La paz es ese orden interior que nos lleva también a experimentar el gozo de sabernos amados por Dios y sabernos enviados por Dios para comunicar su amor. La paz, decía San Agustín, es la tranquilidad del orden. Cuando hay orden interior, cuando hay orden exterior, hay paz. ¿Cómo es la paz cristiana? Te voy a contar un cuentito. Se relata que se convocó en un país un concurso. Se iba a premiar el mejor cuadro que expresara la paz del cristiano. Llegaron a la final 3 cuadros. El primer cuadro era un lago apacible. La gente que veía esa imagen, la pintura del lago, experimentaba paz. La segunda pintura que llegó a la final era un valle muy hermoso, flores, un río al medio, al fondo una montaña. Quienes veían ese cuadro experimentaban paz. Y el tercer cuadro era una barca que parecía que se hundía, las olas estaban agitadas, había rayos. La gente no experimentaba paz cuando veía la barca que parecía que se hundía. Y el tercer cuadro fue el que ganó. Y el jurado explicó por qué había ganado ese cuadro. El jurado dijo: fíjense bien en la barca. Hay un mástil. Y arriba del mástil hay un nido. Y en ese nido hay una palomita que está durmiendo. Esa es la paz del cristiano. El cristiano es como esa palomita que está descansando en un nido. Ese nido es el corazón de Cristo. Y parece que la barca se hunde, pero el cristiano, abandonándose en Cristo, tiene paz, a pesar de tantos problemas. Para responderte, ¿cómo es la paz de un cristiano? Es el efecto de un profundo encuentro con Cristo. ¿Qué se opone a la paz? Se opone el pecado. Cuando nosotros ofendemos a Dios, perdemos la paz. Por eso es muy significativo lo que el sacerdote dice al final de la confesión: puedes ir en paz. Cuando tú te confiesas, tú le dices tus pecados al sacerdote, abres tu corazón a la misericordia y entonces eres absuelto. El Señor te absuelve, te reconcilias con Dios. La paz trae consigo ese efecto de reconciliarnos con Dios. Por eso el pecado es lo que quita la paz. Y fíjate, ¿por qué no hay paz en el mundo? Porque hay mucho pecado: codicias, envidias, rencores, odios. Si nosotros dejamos que Cristo reine en nuestro corazón, en la familia, en la sociedad, en el mundo, habrá paz. ¿Cómo transmitimos paz a los demás? Buena pregunta, estás inspirado, presbítero doctor. Se transmite la paz con palabras. Acuérdate del saludo franciscano: paz y bien.
Hay personas que se ríen cuando yo les digo paz. Ya te estoy diciendo bastante. Es como el núcleo del mensaje pascual. Jesús, cuando se aparece a sus discípulos ya resucitado, dice: la paz con ustedes. Transmitimos la paz con palabras de ánimo, con palabras que construyen, con palabras que inyectan fe, esperanza. Y transmitimos paz con nuestra propia vida, mostrándonos serenos, calmados, mostrándonos una transparencia de Cristo. Por eso es importante que tomemos conciencia que tenemos que reflejar a Jesús, imitar a Jesús, y así comunicamos paz. Si nosotros somos Jesús para los demás, vamos a llevar la paz de Cristo. ¿En qué consiste la paz del espíritu o paz espiritual? Es la paz cristiana, es lo que hemos estado hablando, es fruto del Espíritu Santo, es el fruto de estar ungidos por el Paráclito. Y por eso es importante que vivamos en Cristo Jesús. La paz espiritual, lo que tú has preguntado, es lo propio de quien vive en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1 que en Cristo ya no hay condenación. Por lo tanto, en Cristo hay paz, en Cristo hay alegría, en Cristo hay gozo, en Cristo hay felicidad. ¿Cómo dar paz a los deudos, damnificados, a las personas que han perdido un ser querido o un bien preciado? ¿Cómo dar paz a esas personas? Con nuestra oración en primer lugar, con nuestra cercanía, con nuestra solidaridad. Es importante la oración, la cercanía, la solidaridad. A veces el silencio es la respuesta ante el dolor del otro. ¿Qué le puedo decir a una mamá que ha perdido a su hijo sino quedarme callado y ponerme en oración? El silencio solidario, el silencio orante, es también un medio maravilloso para traer paz y mostrarnos compasivos con los demás. Llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, implica unirnos en oración con esa persona. ¿Cuál es la diferencia entre la paz de la persona viva y la paz de la persona muerta? En cómo se puede entender y comprender los dos tipos de paz. La paz del vivo, la paz del cristiano que está caminando en este mundo, la paz de la iglesia peregrina es una paz imperfecta porque siempre vamos a tener problemas. Por lo tanto, no podemos decir que es una paz plena. Es una paz imperfecta porque siempre hay algo que está ahí como cruz. En cambio, la paz de los que ya llegaron a la patria celestial es una paz plena. Es la paz eterna. Ahí está la diferencia. Contemplar a Dios cara a cara, ver a Dios, estar en la compañía de la Virgen, San José, los santos, los ángeles, es la paz plena. A esa paz nosotros aspiramos llegar. Somos peregrinos, somos pueblo peregrino, somos una comunidad que camina con alegrías y tristezas, con gozos y sufrimientos, y por lo tanto la paz no es plena aquí. Pero fíjate que podemos anticipar de alguna manera la paz eterna cuando somos eucarísticos, cuando estamos con el Señor, cuando nos dejamos transformar por Cristo. En la misa nos damos la paz, que esa paz que nos damos en la misa sea expresión de la paz verdadera, la paz de Cristo, esa paz que será plena en el cielo. Pero Padre, en cuanto a la paz
a la paz después de morir o estar muerto, hay que entender que no todos se van a la patria celestial, que hay algunos que se van al purgatorio, otros al cielo y algunos al infierno. ¿Cómo puede haber distintas paz después de muerto? En el infierno, en el purgatorio. Buena pregunta, a ver. ¿Se puede llamar paz a eso? No, no. Buena pregunta. Estás escatológico, hermano, te felicito. En el infierno no hay paz, definitivamente. Eso que quede claro. No se puede tener paz cuando uno no está en comunión con Dios. Con lo cual, que quede claro que no hay paz en el infierno. Que Dios nos libre de la condenación eterna. En el purgatorio hay una paz también imperfecta porque aún no se ve a Dios, entonces tenemos que orar por las almas del purgatorio. La paz que tienen las almas del purgatorio es imperfecta porque aún no han llegado a la patria, están en camino, están purificándose en el amor de Dios. Por eso se habla del sufrimiento de las almas del purgatorio, que es un sufrimiento que les purifica, que les cristifica para poder llegar a la paz eterna. Cuando yo hablo de la paz plena, estoy hablando de lo que ocurre en el cielo. Eso es lo que nosotros entendemos como paz eterna, la paz del cielo. Y cuando yo digo que un difunto descanse en paz, lo que estoy haciendo es deseándole que haya llegado al cielo. ¿Cómo darle paz a una madre que ha abortado y que tiene un trauma posparto, un trauma posaborto? Mira, Freddy, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es verdad que el aborto es un pecado grave, pero la misericordia de Dios es infinita. ¿Cómo ayudar a una mujer que ha cometido este pecado? Invitándola a que se confiese, que experimente la misericordia de Dios, poniéndola en caminos de oración, poniéndola en caminos de sacramentos, poniéndola en caminos de vida de fe. Y el Señor irá sanando poco a poco ese corazón. Es importante, por un lado, remarcar la gravedad del pecado, pero también es importante enfatizar que más que nuestros pecados es la misericordia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y no solamente esto se aplica al caso de una chica que ha abortado, sino de cualquier pecado grave o gravísimo que podamos haber cometido en nuestra vida. Acércate al sacramento de la confesión, pide perdón, experimenta la paz de Dios. Descubre que la misericordia es más que tus pecados. Déjate amar por el Señor. Déjate misericordiar, como dice el Papa Francisco, por el Señor. Y en caso de que sea el aborto natural. En el caso de un aborto natural, pues siempre hay un dolor de la madre, pero no es un pecado para nada. ¿Cómo darle paz a esa mujer? Volvamos a lo mismo, la oración, la cercanía, nuestra solidaridad. Ese es el camino, presbítero doctor. ¿Y los niños son fuente de paz o son fuente del dolor de cabeza por las travesuras que hacen? Freddy es dolor de cabeza, ¿no? Ajá. A ver, un niño que es inquieto es un niño normal. Un niño que está quietito como un saco de papas no es un niño normal. Entonces, los niños son así, inquietos, movidos. Es propio de esa etapa de nuestra vida. Los adolescentes también tienen sus peculiaridades. Hay que comprender cada etapa de la vida. Hay que ser comprensivos con los demás. Los padres de familia por eso tienen que pedir la paciencia como una virtud muy importante. Ya hablaremos de la paciencia. Por eso no agotes todas las preguntas, porque el próximo fruto del Espíritu Santo es la paciencia.
Y simplemente digo a tener paciencia con los niños, que niño que no es inquieto no es un niño normal, ¿no? Cierra, doctor. Padre, ¿y cómo darle paz a una persona que desea morirse y quiere desde lo más profundo de su ser que le practiquen la eutanasia? Son casos que uno podría hacer teorías muy bonitas. Es bueno colocarnos en el lugar de la persona que está sufriendo. Nunca se justifica la eutanasia, porque es en definitiva atentar contra la vida. Tenemos que buscar meternos en el corazón de esa persona que pide la eutanasia y con nuestra cercanía, oración, solidaridad, otra vez aparecen estas tres palabras, hacerles notar que estamos en las manos de Dios y que cuando uno se pone en las manos de Dios y hace la voluntad de Dios, uno tiene paz. Por eso es muy importante la forma como acompañamos a un enfermo, a alguien que tiene una enfermedad grave, a alguien que tiene una enfermedad terminal. Nuestro acompañamiento tiene que ser tal que muestre a un Dios que es misericordioso, que es sabio, sabe más que nosotros y que quiere lo mejor de nosotros y que lo mejor para todos nosotros ya lo sabemos que es porque Jesús nos lo ha dicho, la vida eterna. Por lo tanto, mostremos un Dios misericordioso a esa persona que está en una situación dolorosa y ante la desesperación, por motivos diferentes, pide la eutanasia. Ahí tenemos un campo muy importante para llevar el Evangelio. Llevemos el Evangelio a las personas que sufren, a las personas que están desesperadas, a las personas que, porque quizás no tienen fe o tienen poca fe, o mil razones, sienten como el deseo de que se les quite la vida. Pues ayudemos a esas personas sabiendo que si nosotros pedimos luces al Espíritu Santo, nuestras palabras llegarán al corazón de esa persona y sobre todo nuestro testimonio. Doctor. Padre, con esto termino. ¿Cómo lograr la paz en el mundo? La paz civil, después de la guerra bacteriológica de China, después de los bombardeos en Siria, en Alepo, después de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo lograr la paz en el mundo? Después del coronavirus, de la guerra bacteriológica, del coronavirus en todo el mundo, cómo lograr la paz e invertir en la paz, en preservar la paz, cómo lograr eso. Mira, Freddy, has tocado un tema muy importante. Estamos preocupados todos por la paz en el mundo, este conflicto Rusia y Ucrania, lo que pasa en Tierra Santa. La única solución a todo es acercarnos a Dios. Jesús es el príncipe de la paz. Dice Efesios 2:14 que Cristo es nuestra paz. Por lo tanto, es imposible que haya paz sin la presencia del Señor. Tenemos que hacer presente al Señor. Recemos por la paz del mundo. Ayer celebrábamos la memoria de San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, los pastorcitos. El mensaje de Fátima es actual. Hay que rezar el rosario para que haya paz. Dice Isaías 32:17 que la paz es el fruto de la justicia. Forjemos una sociedad más justa. La justicia exige el respeto por el otro. La justicia exige respetar a la persona humana. No hay paz en el mundo porque no se respeta a la persona humana. Y no se respeta a la persona humana porque hay atentados de diferente tipo. El aborto, la eutanasia, tú lo has mencionado.
la corrupción, los maltratos físicos, psicológicos, sexuales. La paz es fruto de la justicia, Isaías 32:17. Busquemos la justicia, respetemos los derechos fundamentales de la persona humana. El próximo lunes, Dios mediante, hablaremos de la paciencia. Te agradezco y que Dios Todopoderoso les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. No se pierda la columna del padre Carlos Rosell de Almeida en el Correo Mariano, todos los meses de venta en las parroquias de Lima y del Perú. No se pierda también los programas radiales del padre Carlos Rosell de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos, hoy es el Día del Señor. Hoy es el Día del Señor por Radio María Perú también. Lo puede sintonizar en una radio casera, en una radio portátil. Lo puede sintonizar vía streaming. Puede googlearlo en el buscador de Google, en el Google o en el Chrome, y pone Radio María Perú y aparece la página web de Radio María Perú, y hay una cavidad, un espacio para el dial con la programación y el audio, el audio sonoro de Radio María Perú. Y también lo puede sintonizar, lo puede ver, lo puede apreciar en el Facebook de Radio María Perú. En el Facebook, pone Radio María Perú en el Facebook, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando tú pones Radio María Perú en el Facebook, lo que caracteriza a Radio María Perú en el Facebook es la Virgen, es una Virgen celeste, turquesa, porque a veces ustedes saben de que hay Radio María de todo el mundo. Entonces, lo que caracteriza a Radio María Perú es una Virgen turquesa, celeste. ¿Ya? Y después, no se pierda, no deje de regalar, no deje de compartir los libros del padre Carlos Rosell de Almeida: El brazo que sostuvo a Dios y Semillas de Misericordia, de Editorial Paulinas, de venta en librerías Paulinas, en librería San Pablo, en librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, en todas las librerías católicas y laicas de Lima, del Perú, de América y del mundo. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Paz, hermano. Ya, doctor.